Buenas noches, queridos amigos, oyentes todos, en Ecuador, en América, en el mundo. Estamos saliendo como todos los días martes en su programa de responsabilidad social, el espacio donde queremos fomentar las prácticas sustentables, sostenibles y un nuevo estilo de vida. La responsabilidad social, más que un estilo de gobernanza, es un estilo de vida. Ya estamos como todos los días martes saliendo por nuestro canal de YouTube de la Fundación FUDEM, la fundación que hace el apoyo, que le hace el aguante, que le hace todo el apoyo, el acompañamiento, la capacitación y es el fomento para los emprendedores en Quito y en todo el Ecuador. Está conmigo ya también la doctora Marta Patricia Sil, quien me ayuda a conducir este programa de todos los días martes. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a traer a nuestra mesa de trabajo un poquitico sobre la historia, sobre los conceptos, sobre qué es la responsabilidad social, porque a veces un poco nuestros oyentes se preguntarán, bueno, ¿y estos dos señores por qué les encanta tanto? ¿Por qué les gusta tanto? ¿Por qué se enfocan tanto en que la responsabilidad social se convierta en un estilo de vida y sobre todo para los emprendedores? Así que este martes tendremos todo el gusto, el placer de estar con ustedes a partir de las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube. Ustedes pueden ver, ya quedarán colgados los programas, ustedes los podrán ver en el momento en que ustedes lo deseen, lo puedan hacer, depende de su agenda, y nosotros vamos a tener el enorme gusto de trabajar una hora para ustedes. Soy José Antonio Rocha, estamos saliendo desde Quito, Ecuador, y le doy la bienvenida a la doctora Marta Patricia Silva, quien conduce, quien me hace el aguante a mí también en este programa, y con quien tenemos el gusto de acompañarlos todos los días martes. Marta Patricia, buenas noches. Siempre me equivoco un poquito, como hace buen día cuando hacemos la salida del programa, siempre pienso que todavía para mí es temprano el día, me rinde mucho, así que buenas noches, Martita, ¿cómo estás? José Antonio, buenas noches. Es un gusto para mí estar nuevamente aquí en nuestro espacio de Ahora es Cuando, el espacio que invita a la acción, a empezar a que cambiemos nuestro estilo de vida y empezar ahora mismo. Ahora es cuando tenemos que cambiar. Sí, muchas gracias. Como tú decías, esto realmente es una pasión para nosotros y es una pasión porque definitivamente es la forma en que debemos empezar a vivir. Debíamos haberlo hecho hace mucho tiempo, pero nunca es tarde para empezar a vivir de una forma diferente y pensar de una forma diferente y cuidar al planeta de forma diferente. Entonces, bueno, vamos a iniciar un poquito con algo de historia, como comentabas, para ver de dónde ha venido surgiendo esta idea de devolverle al planeta y a la sociedad todo aquello que hemos recibido. Marta Patricia, yo creo que es importante empezar a aterrizar un poquito el término, que la responsabilidad social no es solamente un tema de cultura conservacionista o un tema de cultura medioambiental, sino que la responsabilidad social se ha convertido en una herramienta muy potente, muy poderosa, desde el punto de vista de la gobernanza, desde el punto de vista del liderazgo, desde el punto de vista de la ejecución de políticas de guianza en los ejemplos, no solamente en la conducción de una empresa, sino también en la conducción de una familia, en la conducción de un grupo, en la conducción de una comunidad, en la conducción de una vecindad. Si bien es cierto, todos los conceptos que tú hablabas, enfocados a la conservación, al mantenimiento del planeta, a buscar unos mejores días para nuestros hijos, forman parte muy importante del tema sostenible, pero la responsabilidad social abarca mucho más. Me parece que deberíamos empezar a enfocarnos que la responsabilidad social, como alguna vez leí yo en una definición, porque a veces es difícil buscar una definición que te guste o que se acomode a lo que tú también piensas, pero esa definición me pareció muy sencilla, muy bonita y muy al lugar a lo que nosotros podemos empezar a definir como la responsabilidad social. Y decía esta definición que la responsabilidad social es caminar esa milla extra, es hacer un poquito más de lo que normalmente haces, es trabajar un poquito más de lo que normalmente lo haces, es entregar un porcentaje más de ese 100% que estás acostumbrado a dar. Pero lo importante, Marta Patricia, no es hacer esto, sino hacerlo sin la necesidad de figuración, sin que de pronto te digan que, bueno, Marta Patricia, mire, trabaja un poco más, Marta Patricia hace mejor las cosas, porque ese no es el concepto. O sea, la responsabilidad social es enfocarnos en que siempre debemos dar un poco más de nosotros,
sin que simplemente pensemos que es que lo hacemos porque nos vean o porque parezcamos. Yo creo que aquí se puede presentar también un precepto bíblico, que la responsabilidad social es como aquel momento en que hablaron de la mujer del César, que ser socialmente responsable no solamente serlo, sino parecerlo. Sí, de acuerdo, José Antonio. Vamos a ver cómo llegamos a ese concepto con el que trabajamos el día de hoy, que ha venido evolucionando a lo largo del tiempo, así como todas las cosas, afortunadamente, y que hemos venido cambiando. Pero ¿de dónde empieza a surgir esta idea, más que el concepto como tal de responsabilidad social? Bueno, pues esto tiene una historia un poco larga, porque como muchos recordarán, en la Revolución Industrial, allá en el siglo XVIII, cuando las industrias empezaron a crecer y empezó a haber mucho trabajo, empezó a haber mucho espacio para la mano de obra, claro, las condiciones empezaron a complejizarse y a dificultarse. Entonces, sí había mucho trabajo, la producción aumentó, los inventos fueron maravillosos y no podemos negar hasta ahora todos los beneficios que nos han traído los inventos de aquella época, pero el trabajo con la gente empezó a complejizarse y empezó a volverse una situación muy difícil para los trabajadores. También hubo un gran éxodo de personas hacia las grandes ciudades. Entonces vemos cómo no solo empezó a complejizarse la relación de la gente, las condiciones de la gente laborales, sino que las ciudades empezaron a recibir mucha gente para lo que no estaban preparadas. Y empezaron las ciudades, obviamente, a colapsar, porque no tenían el alcantarillado suficiente, no tenían las condiciones de agua potable suficiente, las condiciones de vivienda suficiente, y se empezaron a precarizar las condiciones. Empezamos entonces a ver cómo también estos grandes beneficios de las industrias de grandes tamaños, si bien tenían beneficios, empezaron a generar impactos negativos, por lo pronto, en estas dos áreas, en los trabajadores, en las condiciones de trabajo, pero también en las condiciones de las ciudades. A medida que pasa el tiempo y las industrias van creciendo, empiezan también a emitir una cantidad de contaminantes al aire, al agua y a la tierra, que es lo que hemos venido hablando, que debemos trabajar aire, agua, tierra, ¿cierto? Y se empieza a contaminar y a dañar y a afectar de forma negativa el medio ambiente. Entonces vemos, José Antonio, cómo desde el inicio se ven afectadas estas tres áreas de las que siempre hemos trabajado: el área social y el área de las personas, el área de las condiciones del ambiente, pero también el área de la naturaleza. Y cómo luego vamos a ver que la primera idea fue trabajar en temas del medio ambiente, aunque ya sabemos, como lo mencionaste ahora, que ya no se trabaja de forma exclusiva en temas de medio ambiente. Bueno, pasaron mucho tiempo, pasaron algunos años y había que hacer algo por las condiciones de las personas. Ahí empezamos inicialmente a pensar en las personas, en cómo mejorar estas situaciones de vida laboral, pero también de vida personal. Y surgen entonces grandes grupos de personas que deciden empezar a ayudar al otro, pero empezar a ayudarlo como caridad. ¿Y cuál es la diferencia entre caridad y responsabilidad social? En la caridad, tú entregas lo que te sobra, lo que se te ocurre, lo que ya no necesitas. Y en la responsabilidad, tú tienes que devolver una parte de lo que la vida te ha dado, de lo que la tierra te ha dado, de lo que la sociedad te ha dado. Entonces ya no, cuando hablamos de responsabilidad, ya no entregamos lo que nos sobra, lo que ya no necesitamos, ¿cierto? Entonces dejamos de dar esta caridad hacia ser socialmente responsables. Así venimos evolucionando, José Antonio, y bueno, ya vamos a ver otros ejemplos de cómo evolucionamos más. Pero Marta, en todos los grandes procesos en la historia de la humanidad, justamente han traído esto, un cambio y un remesón fuerte, porque yo creo que eso es lo más importante cuando se produce un cambio, y un cambio tan radical, tan drástico, tan importante, que marcó casi que la historia de la humanidad, como fue la Revolución Industrial, generada por allí en Francia, en lo que tú decías, en el siglo XVI, XVII, pero empezó a pensarse muy poco inicialmente en el ser humano, y yo no sé, Marta, si antes de la Revolución Industrial
no se pensaba tanto en el ser humano y más bien un poco se explotaba porque habían también otra serie de estilos de gobernanza. Existían los señores feudales, los dueños de las grandes tierras, los terratenientes, las grandes fortunas en ese entonces en Europa, que era el continente que marcaba la historia de la humanidad, y se dividía casi que en dos grupos grandes, los que tenían y los que no tenían. Y los que tenían un poco se aprovechaban de los que no tenían para justamente hacer que ellos trabajaran para sí. Con la revolución industrial vino la inclusión de la máquina, la inclusión de las máquinas a vapor, vino la inclusión de la posibilidad de moverse, el transporte un poco más masificado, lo que permitió lo que tú decías, el éxodo a las ciudades, para que la gente se movilizara en busca de un mejor futuro, pero nunca fue planificado, o más bien, yo creo que nunca se pensó que el impacto que iba a tener en toda Europa, Europa Central y lo que fue después toda la parte de Europa y en América, porque realmente después ese éxodo llegó hasta América, lo que empezó a pasar con la explosión, inclusive no tanto demográfica, porque también contribuyó también, sino la explosión de las personas en buscar un mejor futuro. Y esos grandes terratenientes, esos grandes señores se convirtieron entonces, Marta, en los grandes capitalistas. Fue cuando apareció el capital que empezó a formar parte de la revolución, las grandes fortunas que empezaron a manejar esto, pero también se dieron cuenta que había que pensar en la gente, porque la gente era la que les ayudaba a crecer un poco más esa fortuna. ¿En qué momento, Marta, crees tú que se produce ese choque, ese rompimiento en que esas personas que también pensaban en que había que mejorar la manera de vivir de la gente, empezaron a decir, tenemos que hacer algo porque si no esto se va a desbordar, como de hecho creo que sucedió, ¿no? Ya, bueno, a principios del siglo XIX, José Antonio, vemos cómo surgen grandes corrientes como el tema del marxismo y grandes sindicatos que empiezan a ver que era necesario dentro de las organizaciones, dentro de las industrias, en ese momento, a generar cambios. Pero en ese momento no se habla mucho de responsabilidad porque los cambios internamente en ese momento fueron básicamente legales, obligatorios, pero no había esa percepción de cuidar a mi gente, como tú dices, ¿cierto? De ese cuidado a mi gente, no, porque lo más importante en ese momento era la producción y como tú dices, no se dimensionó aquel gran impacto, aquel gran cambio que había y surgen estos cuidados desde afuera, desde personas de afuera, que empiezan a ver externos a las industrias cómo ayudar a la gente. Pero no, como te digo, no era algo organizado porque simplemente la gente daba lo que se le ocurría, lo que ya no necesitaba, lo que le sobraba. Pasamos así bastantes años, algunas décadas, y vemos cómo ya entrados en finales del siglo XIX, se empieza a hablar de forma fuerte del concepto de filantropía. Que el concepto de filantropía ya es un poco más amplio que el de caridad, pero sin embargo sigue teniendo en el fondo lo mismo, el darle a los otros algo que es un poco más de lo que me sobra, ¿cierto? Es un poco más en tema de ayudar, pero como tú hiciste mención en algún momento de temas bíblicos, lo que busca la filantropía es darle pescados a la gente y no enseñarle a pescar. Entonces se sigue dando y dando un poco más organizado, un poco en mayores proporciones, pero seguimos con el mismo concepto de regalar, de dar. ¿Por qué? Porque no porque yo debo hacerlo como devolverle al mundo, a la sociedad y al planeta aquello que me ha dado, sino como algo de buen corazón. Entonces la filantropía tiene que ver mucho con el buen corazón y con el tema de yo soy un buen ser humano y entrego a otros necesitados. Y vas a mencionar algo, claro, pero ese no es el concepto que debería ser la simiente, o más bien que generó la simiente de la responsabilidad social. Porque tú hablabas que con corrientes de pensamiento, la filosofía empezó a tener una permeabilidad importante en las comunidades y a la gente ya le empezaron, o por lo menos si no le permitían, por lo menos a escondidas, se reunían a pensar, se reunían a organizarse y se reunían a prepararse a ver qué pasaba.
Y de pronto con estos dos conceptos tan polarizados entre la caridad y que empezó a irse tan al otro extremo como fue la filantropía, que era regalar algo, o la filantropía es donar algo, realmente estas grandes organizaciones que luego se convirtieron en sindicatos, lo que empezaron a pensar fue en justicia, en por qué no me pagan a mí lo justo por trabajar el tiempo justo y hacer un trabajo justo y digno. Ahí yo creo que empezó Marta a tener un punto de quiebre entre ese par de conceptos que sí son muy válidos, pero que son totalmente contrapuestos, que es la caridad y la filantropía, no tienen nada que ver el uno con el otro, y que los señores feudales, los señores capitalistas de ese entonces, empezaban de pronto a entender que si te regalaban una migaja de pan, estaban haciendo el trabajo completo, o sea, que cerraban el círculo, o sea, lograban lo que hoy en día se llama como 360 grados, en ese entonces se pensaba así, pero la gente no necesitaba, primero que todo caridad y peor filantropía, porque no, con eso no vivían. Entonces, las corrientes de pensamiento, las corrientes filosóficas de ese entonces le permitieron a las organizaciones de trabajadores, de hombres y de mujeres, empezar a sindicalizarse, empezar a reunirse y empezar a pensar en que lo que se debía reclamar era justicia. Si yo trabajaba 8 horas, deberían darme un salario digno por esas 8 horas, deberían darme condiciones de trabajo por ese trabajo, deberían darme herramientas de trabajo, deberían darme comodidades de trabajo. Y yo creo que con ese concepto, Marta, de la justicia, empezaron a nacer algo de lo que tú hablaste muy claramente, que fueron los sindicatos, que fueron los que le empezaron a poner el cascabel al gato a estas grandes organizaciones políticas y capitalistas para que vieran que se estaban equivocando. Sí, efectivamente, José Antonio, bueno, una de las grandes luchas fue lograr las 8 horas, ¿no? Porque eso fue uno de los grandes logros, esas 8 horas al día, que esto es bastante moderno, que luego que se lograron reducir de 14, 12, 10 horas en jornadas y tener días libres también a la semana, porque no se contaba con esto. Y lo que tú dices es cierto. Entonces empieza la lucha de buscar una mayor justicia, pero también se dan cuenta que tenemos derechos, que los seres humanos tenemos derechos, no importa en qué parte de la cadena te encuentres. Y se empieza a luchar entonces por la disminución de trabajo infantil, los derechos hacia las mujeres, los derechos por las jornadas laborales, los derechos por los descansos, los derechos por el salario justo, que hasta ahora, José Antonio, después de 200 años, desafortunadamente no hemos logrado organizar. Han sido muchas las luchas, han sido muchos los logros, pero hasta ahora vemos que eso no se logra concretar y lo vemos claramente que está planteado dentro de los ODS, que debemos seguir trabajando en eso, debemos seguir exigiendo eso porque, como te decía, después de 200 años aún no logramos lo que realmente se debería tener. Pero bueno, es un inicio. Como vemos, son inicios de gente externa, de gente interna, de los propios trabajadores en busca de su lucha. Pero tenemos estas luchas entre la producción, el capital, la gente y las condiciones de vida. Y aún a finales del siglo XIX no estaba tan fuerte el tema del cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Porque se tenía una creencia y era que el planeta era infinito y que los recursos naturales eran infinitos, que nunca se nos iban a acabar. ¿Por qué? Porque había tantos en ese momento que usábamos y seguían existiendo, pero no pensaron, nunca se llegó a imaginar que era más rápida la depredación que la reproducción o que la regeneración. Entonces, ahí, luego, a principios del siglo XX, empezamos a encontrar ya la tercera arista del trabajo de responsabilidad social. Pues Marta, mira que han pasado mucho tiempo, 200 años, un par de siglos, avances tecnológicos significativos y sustantivos para la humanidad que marcaron y han marcado la historia misma de los seres humanos, pero la gente sigue siendo la gente y sigue pensando en contra de la misma gente, Marta. Esto es triste decirlo porque tú hablabas hace un momento de los grandes logros y las grandes luchas que se siguen luchando, y un poco, aunque suene redundante, así es. Vemos que hoy en día empresas que plantean programas de responsabilidad social importantísimos y muy fundamentados, como es la posibilidad de erradicar el trabajo infantil,
que no debería ser un tema de discusión, debería no existir simplemente, o sea, no debería ni siquiera como plantearse como un proyecto de responsabilidad social, sino que simplemente no debería existir. O sea, los niños, depende de las condiciones en el país donde nazcan, porque también hay que mirar eso, no es lo mismo nacer en Suiza que nacer en África, por supuesto, no es lo mismo, pero deberíamos pensar de que por lo menos las oportunidades deberían ser lo mismo en relación a donde estemos. Las jornadas laborales, el hecho de la equidad en las remuneraciones, la posibilidad de que las mujeres tengan un nivel de respeto, que todavía se sigue luchando y creo que no hemos conseguido nada, Marta. Desafortunadamente, después de 200 años de seguir hablando de luchas, de cambios, de avances, hoy en día la gente que tiene mucho dinero se da el lujo de ir a pasear al espacio. Nosotros pensamos y decimos, Martita, ¿qué vas a hacer este fin de semana? No, pues quiero ir a la playa. Resulta que el señor Jeff Bezos dice, no, pues voy a ir a darme una vuelta al espacio. Y gastan cantidades ingentes de miles de millones de dólares dándose una vuelta de 3 días al espacio, en una cápsula espacial. Perdón. Y no nos ponemos a pensar en la gente. Porque yo creo que responsabilidad social, Marta, es pensar en la gente. Yo creo que ese es el concepto importante de responsabilidad social, mucho más allá de los adelantos, mucho más allá de las luchas, mucho más allá de las conquistas, que sigamos luchando y que sigamos enfocándonos para empezar a lograr esto. Pero nos damos cuenta de que con 200, un poco más años de esto, estamos en soletas en algunos temas y seguimos trabajando. Por eso es que es importante, Marta, hacerle mención a nuestros oyentes que la responsabilidad social, mucho más allá de ser un ejemplo de gobernanza, es una forma de vida. Y es empezar a entender que ser socialmente responsable es entender justamente conceptos de derechos, de justicia y de equidad. Esto trasladado a la vivencia en las comunidades y últimamente enfocado a la vivencia en las empresas. Por eso es que ahora es cuando lo que busca es justamente trasladar todos esos conceptos que en algún momento suenan muy esquematizados, muy grandes para la empresa, que se pueden aplicar en empresas pequeñas, en empresas inclusive unipersonales, en la familia, en el hogar. Así que estos conceptos son bien importantes, Marta, irlos aterrizando y realmente el tema que has traído tú hoy a la mesa, yo creo que es muy importante de ver la historia. Yo creo que los que no conocemos la historia o las personas que no conocen la historia, pues de pronto que no sabemos bien para dónde podemos caminar. Estamos llegando a la primera pausa de nuestro programa en este tema tan interesante que estamos tocando hoy con Marta Patricia, el tema de la historia de la responsabilidad social. Así que, Martica, si usted nos conduce, nos vamos a la primera pausa del programa y cuando regresemos, yo quisiera que empezáramos a tocar el punto de que desde cuándo se empezó a hablar de responsabilidad social y cuándo la gente empezó a entender que valía la pena ser socialmente responsable. Ya regresamos. Ya regresamos. Nuestro canal digital es un espacio abierto de diálogo, de reflexión, de comunicación y escucha activa, para promover una actitud diferente, para afrontar cualquier circunstancia y ver la realidad, siendo proactivos y no reactivos, donde podamos compartir consejos y guías que nos ayuden a formarnos, construir valores y mentalidad positiva. 200 años de lucha, 200 años de historia, 200 años de tragedias, 200 años de inclusive guerras, 200 años de pandemias, 200 años de muchas cosas, y tristemente, Marta, no hemos de pronto logrado ponernos de acuerdo para pensar en la gente. Tenemos que vernos abocados, tenemos que vernos enfrente de situaciones que nos ponen la cara contra el piso, como se dice coloquialmente, para que de pronto volvamos a pensar en el otro. Y yo creo que es importante, Marta, que la responsabilidad social se inunde, se llene de ganas de pensar en el otro, de entender que yo te puedo dar la mano, que yo debo darte la mano, que yo tengo que darte la mano, en función de que simplemente mañana no me digas, ay, qué bueno que es mi jefe, no porque yo sea tu jefe, qué bueno que es mi jefe, qué grandes personas que son en mi trabajo, sino que simplemente son los derechos adquiridos que se tienen. Pero también es importante, Marta, empezar a entender que si yo tengo derechos, también tengo deberes. Sí. Y que para que eso funcione perfectamente debe haber una cadena indisoluble entre los derechos y los deberes. ¿Cómo podemos, Marta, anclar ese concepto de derechos y deberes a la responsabilidad social?
Bueno, José Antonio, antes de irnos a la pausa, habíamos quedado en ver un poquito desde cuándo empezamos a hablar y empezamos a hablar de responsabilidad social en Estados Unidos desde la década de los 50, en Europa desde la década de los 60, pero ha sido un camino bien, bien difícil. Lo que sí se ha venido trabajando de forma un poco más fuerte, digámoslo así, ha sido el tema de defensa de los derechos humanos. Entonces, trabajamos en defensa de los derechos humanos, que no es algo que está excluido de la responsabilidad social y que ya vamos a ver que es muy importante entender que la responsabilidad social no es una parte de un concepto, sino es un concepto sistémico que abarca todo, que los derechos humanos no está por fuera de, está incluido en, y que todo esto es parte muy, muy, muy importante. ¿Cómo trabajamos con derechos humanos? Yo creo que hay una cosa muy importante, José Antonio, con lo que dijiste ahorita para ya aterrizar esto a la vida cotidiana y lo que hemos venido mencionando en Ahora es Cuando, y es que no podemos perder de vista que debemos trabajar en los seres humanos para lograr un mundo más humano. El término de humanidad lo hemos perdido. Y se ha desarrollado mucho el tema de individualidad. Tú decías, algunos se dedican a pasear su fin de semana en el espacio, mientras nosotros vamos al parque y mientras otras personas trabajan. Son aspectos diferentes, pero no podemos perder de vista aquel concepto de humanidad, de pensar en el otro. Conceptos básicos de solidaridad, de respeto, que es lo que es la base fundamental de la responsabilidad social. La responsabilidad social no es algo que esté lejano de mí, es trabajar en eso. El concepto de respeto es fundamental en responsabilidad social, porque yo entiendo el respeto al prójimo, al otro ser humano, también a todos los seres vivientes. Se trabaja mucho en el respeto también de los animales, que muchos de nuestras mascotas ya forman parte de nuestra familia, pero también el respeto hacia el medio ambiente. El respeto, entonces, cuando hablamos de respeto y entendemos que eso es algo de todos, no es algo que deben trabajar las grandes industrias ni las empresas gigantes, sino que es parte de todos, de cada uno de nosotros, vamos a entender un poco mejor. Bueno, José Antonio, para aterrizar el concepto y después de ver cómo hemos venido avanzando rápidamente, o sea, hemos resumido en media hora 300 años de historia, pero podemos hablar que la ISO 26000 nos resume el término de responsabilidad social. ¿Qué nos dice la ISO 26000, con respecto a este concepto? Dice que la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionen en la sociedad y el medio ambiente a través de un comportamiento transparente y ético que contribuya al desarrollo sostenible, la salud y el bienestar de la sociedad. Este es el concepto que nos da la ISO 26000. ¿De qué nos habla? De muchas cosas importantes. Uno es el término de responsabilidad y como veíamos, José Antonio, sí quisiera que ampliáramos un poquito este tema del concepto de responsabilidad que tiene que ver con lo que acabamos de ver, con el respeto, con la humanidad, con pensar en el otro. Pero yo vuelvo a lo mismo, Marta. La ISO, que es una institución que se encarga justamente de la normalización de los procesos, de que los procesos se cumplan, de que esa cadena de valor que genera un proceso para que llegue a su final de una manera completa, de una manera aceptada, pues ha venido a llegar a muchas partes y yo dijera que el aseguramiento de la calidad en todas las empresas y en todos los procesos se dio con mucha más fuerza cuando apareció la ISO, que es una institución que se encarga, bueno, la ISO no es una institución, más bien la ISO es una serie de normas, de reglas, de reglamentos, de aplicaciones que lo hacen diferentes consultoras a través de unos procesos donde las empresas se encargan de aplicar esos procesos para sí y realmente se vuelven mucho más competitivas y mucho más afianzadas al modelo de negocio donde están. Pero dentro de todos esos conceptos, Marta, está justamente lo que yo te decía. O sea, si tú te detienes a leer con mucho cuidado, leer frase por frase la definición de responsabilidad social por la ISO 26000, te vas a dar cuenta en que buena parte de esa definición está en los conceptos que yo te decía. Deberes, pero también derechos. O sea, si yo tengo derecho a un salario digno, si yo tengo derecho a un horario digno, si yo tengo derecho a una serie de condiciones,
también debo, más bien debo entregar de mí para poder tener beneficio de ese derecho. Así que yo creo que se compone también, Marta, de esos dos eslabones de lo que son deberes y derechos. Y me parece, Marta, que también es importante empezar a entender que esa definición que de pronto suena tan académica, que suena tan difícil, tan elevada en el concepto, también se puede aplicar a las empresas, a los microempresarios y a los emprendimientos, que es en lo que nosotros queremos trabajar mucho en este programa. ¿Cómo aplicamos, Marta, esa definición tan académica a una empresa pequeña, a un emprendimiento, a una señora que empieza a trabajar por subsistencia? Claro que sí, José Antonio. Cuando te decía que pensáramos un poquito en el concepto de responsabilidad, es eso, es para ver cómo esa responsabilidad es, cuando yo asumo responsabilidad, como tú mencionabas, tengo derechos, por supuesto, pero también tengo deberes. Y eso es para todos, para los individuos, pero también para las organizaciones. Las organizaciones tienen derechos, por supuesto que sí, pero también tienen deberes. Y las personas tienen derechos, por supuesto que sí, pero también tienen deberes, ¿cierto? Entonces, debemos pensar en todo este macrosistema en donde la responsabilidad como seres humanos hacia el otro, hacia el medio ambiente, hacia la sociedad, hacia todos en general, es muy importante. Vamos entonces a aterrizar lo que mencionabas. Voy a hacer énfasis en otro par de conceptos importantes que nos habla la responsabilidad social, la definición de la ISO de responsabilidad social, para llegar a poner un ejemplo de cómo aterrizarlo en las pequeñas empresas, en los emprendimientos, en la gente que empieza a sacar a sus ideas adelante. Nos hablaba de que era, primero, muy importante en trabajar sobre la sociedad, el medio ambiente y el comportamiento transparente y ético. Volvemos entonces a los tres aspectos que son ambiente, personas, pero también economía, ¿cierto? Y el otro, que contribuye al desarrollo sostenible. José Antonio, el programa de la semana anterior hablamos mucho de temas de sostenibilidad y sustentabilidad y explicamos claramente cuál es la importancia de tener en cuenta esos conceptos. No importa si tienes 50,000 trabajadores o uno, ¿cierto? No importa si eres tú solo, debes pensar en un proyecto sostenible y no importa si tienes 50,000 trabajadores, igual es importante. Pero también habla algo muy importante y es la salud y el bienestar de la sociedad. La sociedad como un conjunto, pero no como un conjunto de nada, como un conjunto de personas. Entonces debemos trabajar en personas, en los grupos de personas, en las organizaciones y en el medio ambiente. Ahora sí, ¿cómo unir estos conceptos y llevarlos a los pequeños emprendimientos? Tenemos emprendimientos de todo tipo. Por ejemplo, hay grandes ideas de cómo producir, por ejemplo, cuero. No sé si has escuchado que hay varias empresas que están produciendo cuero natural, de plantas, de cáscaras, y ya no utilizando la piel de los animales. Vamos a tener los mismos implementos de cuero, pero ya traídos de otro lado. Quiere decir, ya estamos trabajando en cuidar también a estos seres que nos han aportado mucho durante mucho tiempo, ¿sí? También, ¿cómo van a decir, pero entonces ahora vamos a deforestar? No, la idea es trabajar con aquellos desechos que ya se producen y no tener que talar árboles. Entonces, ¿cómo? Hay grandes emprendimientos, por ejemplo, en el de cuero, que empezó con 2 personas, 2 chicos que les surgió la idea de sacar esto adelante, 2 químicos de ¿qué hago? ¿Cómo logro? Puedo sacarlo desde ahí. Hablábamos también la semana anterior, José Antonio, que un emprendimiento no es lo mismo que realizar una actividad. Si yo me pongo a vender empanadas, no necesariamente es un emprendimiento, sino que es importante, es generar. Entonces es sentarnos a pensar en cuál es la solución que yo voy a aportar a la sociedad, al medio ambiente, a la vida en general, a las personas, y hacerlo de una forma diferente, en donde pueda generar algo de innovación. Justo la semana anterior estuve en una reunión con la Fundación Innovati, en donde ellos mencionaban muy fuertemente el concepto. El emprendimiento tiene que
tener innovación. Si no, no es emprendimiento. Si no va de la mano de la innovación, pues la innovación no es inventarse el agua tibia. La innovación es generar cosas que no tienen que hacer nada tampoco extraterrestrial, pero sí darle un aporte a aquello que ya se hace, hacer algo de forma diferente. Porque nosotros empezamos con el concepto de que voy a generar un emprendimiento y es hacer cualquier cosa. Cualquier cosa son actividades múltiples, valiosas para generar recursos, pero no necesariamente trabajamos en concepto de emprendimiento. Pero que lo podemos llevar al día a día, por supuesto que sí. No importa si eres una persona o 100 personas. Lo importante, Marta, es empezar a entender que ese concepto que está tan de moda, porque realmente se ha vuelto, yo dijera que la palabra que más se ha pronunciado, si uno pudiese medir, que pudiéramos hacer una encuesta de cuántas veces hemos pronunciado, cuántas veces hemos escuchado la palabra emprendimiento en los últimos 2 años, yo dijera que podríamos escribir un Guinness Record que no lo volveríamos a batir nunca, o sea, pondríamos un récord de cifra impresionante con esta palabra, porque todo el mundo habla de emprendimiento, todo el mundo dice que sabe de emprendimiento, todo el mundo habla de que hace emprendimiento, cuando es muy delicado esto. Pero volviendo a esto, Marta, del emprendimiento y los conceptos que se fundamentan en base en lo que es la responsabilidad social enfocada a los emprendimientos, es justamente lo que hablábamos la semana pasada. Un emprendimiento debe ser sustentable y sostenible para que se convierta justamente en un proyecto de vida y pase a otro nivel, que es lo que la gente quiere. Vamos a poner el ejemplo que un poco ha sonado durante también este tiempo en nuestro programa, la venta de las empanadas. Sí, comienza como simplemente una actividad de una señora en su casa para contribuir a su economía familiar, pero si empieza a aplicar conceptos que ella quiere sacarlo adelante, empieza a hacerlo sostenible, empieza a hacerlo sustentable, empieza a buscar un programa de trazabilidad, a dónde quiero llegar, a quién le quiero vender, ¿qué necesidad suplo con la venta de mi empanada? Porque no solamente venderla per se, ya la gente hoy en día no te compra porque sí, sino porque compra para satisfacer una necesidad. Tú le estás dando un factor innovador a esto. Y si cumple con todas estas condiciones, seguramente que tu emprendimiento va a llegar a otro nivel. ¿Cuál es el otro nivel? Buscar un mercado más amplio, ya no solamente venderle a la vecindad, venderle al barrio, venderle a la comunidad, venderle a la provincia, venderle al país y exportar. Y te das cuenta cómo crece el tema. Simplemente con un ejemplo que aparentemente no es muy digerible, como es vender empanadas, se convierte en un emprendimiento que puede ser exportable. Pero, volviendo a esto, Marta, yo justamente esta semana también escuchaba ese término del tema de lo del cuero, y un amigo me comentaba y me decía que se está entrando en la moda del calzado vegano. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser posible que hablen de calzado vegano? ¿Cómo es esto? Uno escucha las dietas y las señoras que hablan de las dietas veganas y este tipo de cosas, pero calzado vegano, decía, y le pedía que me explique. Él me decía, claro, es todo este corriente de que hoy en día se está trabajando con cuero que no provenga de animales, que sea cuero artificial, en fin, qué sé yo. Pero yo creo que lo importante, Marta, no es los términos, que a veces suenan muy redundantes y que la gente dice, bueno, ¿cómo es esto? Sino empezar a entender que los conceptos para que se vuelvan potentes y cundan en la gente tienen que ser sencillos y fáciles de digerir. Yo siempre he estado en contra, cuando la gente habla de emprendimiento, de que hablemos de muchos términos en inglés. O sea, yo respeto mucho el inglés, respeto mucho a las personas que lo hablan, procuro mejorar cada vez más mi inglés, procuro mejorarlo porque ya se vuelve una necesidad. Yo creo que lo hablo y lo entiendo en un porcentaje alto, pero procuro seguirme preparando en ese sentido, pero a veces siento que no sé más porque pongo términos en inglés. Y a veces la gente un poco los adorna y piensa que con eso está llenándose de conocimientos y no es así. Hoy en día ya no se habla de startups, se habla de scale-ups, que son los negocios que están escalando. ¿Por qué no podemos hablar de escalabilidad? ¿Por qué no podemos hablar en vez de decir un startup, de un negocio que está despegando? Eso también es poner la responsabilidad social en un término normal y aterrizado, para que la gente lo entienda y podamos manejar las cosas de una manera mucho más sencilla. Porque, pues hombre, mira que hoy fue un tema de historia, hoy fue un tema de hablar de las cosas, pero es importante que la gente empiece a entender, Marta, que mucho más allá de términos redundantes y términos difíciles, la responsabilidad social es pensar en la gente. Básicamente es eso. Y llevamos 200, 300 años y todavía no logramos pensar en la gente. Todavía estamos rogándole a la gente hoy que se vacune. Estamos pidiéndole que por favor se ponga la mascarilla. Que si ya se vacunó, a propósito, Martita, tú ya tienes tus 2 dosis. Ya.
A mí me falta una, creo que fue porque me puse la AstraZeneca y esa se demora un poquito más en la segunda dosis, pero yo creo que estamos siendo responsables, socialmente responsables vacunándonos. Y seguimos siendo socialmente responsables poniéndonos la mascarilla. Y seguimos siendo socialmente responsables cuidándonos. Entonces, la responsabilidad social, lo que tú dices, respeto y pensar en la gente. ¿Y dónde comienza mi respeto? Donde termina el tuyo, Marta. Ahí comienzan los conceptos de respeto. Entonces es importantísimo mirar todos estos conceptos aterrizados a la gente, al emprendimiento, a la señora que vende empanadas, a la señora que hace humitas, a la señora que vende caramelos en la calle, a toda la gente que vive y trabaja con los demás. Yo creo que eso es lo más importante y ahora es cuando. Justamente este es el momento en que empecemos a pensar de que todos estos conceptos, que son muy importantes, que los trajimos hoy a colación, no necesitan, como lo decíamos la vez pasada, de pronto de tener un consultor enorme, un consultor que cueste mucho dinero, sino empezar a entender que son conceptos fáciles de manejar, que la responsabilidad social es respeto por lo que hago, respeto por lo que tú haces y respeto por lo que podemos hacer en conjunto para mejorar nuestros mejores días. Estamos llegando a la segunda pausita, perdón que te interrumpo, Martita, pero ya hablan acá en la producción, estamos llegando a la segunda pausita y me gustaría que dejaras planteado el tema para cuando regresemos de la pausa, ya en la última parte, la parte final del programa, que siempre el tiempo se nos queda cortito cuando hablamos de temas interesantes, para cerrar este programa de este martes en Ahora es Cuando, el programa de responsabilidad social, donde acompañamos a todos nuestros oyentes a través del canal de YouTube de la Fundación FUDEM, aquí hablando de responsabilidad social, de respeto, de amistad, de mujeres, de hombres, de todos esos seres humanos que hacen y que queremos que hagan responsabilidad social. Bueno, José Antonio, somos presas del recurso más escaso que existe, que es el tiempo. Se nos acaba rápidamente siempre, pero bueno, para finalizar nuestro programa, quiero cerrar con el tema de responsabilidad social individual, porque como hemos visto, esto no es solo de los otros, empieza por mí y cómo yo me cuido a través del otro. Regresamos entonces, José Antonio. Así es, Martita, ya regresamos. Bienvenidos a nuestro canal digital. Es un espacio abierto de diálogo, de reflexión, de comunicación y escucha activa para promover una actitud diferente, para afrontar cualquier circunstancia y ver la realidad siendo proactivos y no reactivos, donde podamos compartir consejos y guías que nos ayuden a formarnos, construir valores y mentalidad positiva. Regresamos a nuestra última parte, a la parte final, a la recta final del programa de este martes. Ahora es cuando. Yo quiero, antes de que tú plantees el tema final del programa, Martita, indicarle a nuestros amigos oyentes que en esta nueva temporada de Ahora es Cuando también van a haber invitados. Y van a haber invitados que van a venir y van a enriquecer este espacio, van a aportar muchísimo con sus conceptos. Y quisiera tratar que esta semana podamos concretar la invitación de un gestor internacional ambiental que está haciendo un trabajo espectacular acá en el país con el tema del reciclaje de aceite vegetal de cocina, que es un insumo tan diario en las casas, en los hogares de todo el mundo, casi que la mayor parte del mundo consume aceite, pero estamos contaminando el medio ambiente y estamos contaminando las aguas, estamos contaminando la tierra de una manera impresionante en el Ecuador con este tema. Y estoy queriendo confirmar para ellos, Martita, a ver si la próxima semana podemos tener a Bessel Piper, holandés, y a su esposa Anita Vega, que es ecuatoriana, hablándonos un poquito de este tema de lo que es los programas de recolección de aceite vegetal de cocina y cómo hacemos para que este desecho se convierta en un recurso y transformarlo. Tú nos decías que ya en la parte final del programa íbamos a hablar de la responsabilidad social individual. Suena interesante, Martita. Cuéntanos, ¿cómo es la responsabilidad social individual? Sí, José Antonio, la responsabilidad social individual, de acuerdo con la Asociación Española de Calidad, nos hace énfasis en algunos aspectos que realmente me parecen muy importantes y que son el resumen de todo lo que hemos hablado y seguiremos hablando.
porque como tú dices, la responsabilidad social no tiene un solo ámbito y como hemos mencionado, tiene muchísimos ámbitos de acción y tendremos invitados muy interesantes que nos van a acompañar para ver cómo la responsabilidad social se trabaja desde diferentes ámbitos. Bueno, cuando hablamos de responsabilidad social individual, hablamos de la conducta ética del ciudadano. Es muy importante trabajar esto. Hemos perdido y cada vez es más triste ver cómo el concepto de ética no existe, desaparece y va desapareciendo de una manera muy rápida y muy triste. Pero esa conducta ética, algo muy importante, es que es la conducta ética para consigo mismo. No solo pensando en el otro, sino si quieres pensar en ti, tienes que entender que tú te desarrollas a través del otro. Si tú eres ético y quieres la ética contigo, tienes que ser ético con el otro. Si tú quieres ser respetuoso y responsable contigo, tienes que hacerlo también con el otro. Con el ejemplo que tú mencionabas del COVID y la mascarilla, yo me cuido a través del otro. Si yo cuido a los otros, yo también me estoy cuidando a mí misma. No solo es cuidarme y encerrarme entre un cajón y no volver a salir nunca más. No, es cómo hacer acciones, generar procesos, generar actividades en donde yo pueda hacer que los otros se cuiden y nos cuidemos entre todos. No podemos perder el concepto de comunidad. Somos un grupo, no estamos aislados y tenemos que pensar en los otros. Y mientras las cosas mejoran para los otros, también mejoran para mí. Entonces, es muy importante el tema de conducta ética del ciudadano, consigo mismo y con su entorno, que va mucho más allá de las obligaciones legales, porque que nos hemos encontrado en organizaciones pequeñas, medianas y grandes. Dicen, no, es que yo soy socialmente responsable porque cumplo con la ley. O sea, cumplir con la ley es lo menos que puedes hacer, ¿cierto? Es lo mínimo, es un estándar mínimo que tienes que hacer. Está relacionado, y cuando hablamos de las obligaciones, del cumplimiento legal, José Antonio, no solo hablamos de las empresas, hablamos de nosotros, porque nosotros pensamos en pasarnos el semáforo en rojo, no pasa nada, en no cumplir los límites de velocidad, en no cumplir, simplemente porque no estoy de acuerdo. Nosotros como ciudadanos tenemos que cumplir la ley, porque si todos los 18 millones de ecuatorianos pensamos en no cumplir la ley, esto se vuelve tierra de nadie. Así no estemos de acuerdo, tenemos que cumplirla. Y si no estoy de acuerdo y quiero hacer algo, pues trabajo para proponer una ley diferente. Es que soy ciudadano. Claro, la sociedad civil también propone leyes y también propone cambios y también genera propuestas. Y deberíamos velar por eso, porque cada vez seamos más activos y no solo critiquemos y digamos, no estoy de acuerdo con una u otra ley. Está relacionado... Ahora, perdón que te interrumpa, hay conceptos, Magdita, que tienen que ser mucho más amplios en lo que tú estás diciendo, porque hay conceptos que no entran dentro de la justicia, pero sí entran dentro de la moralidad y entran dentro de la ética. O sea, hay cosas que no son delito, que no están tipificados dentro de un código de justicia, pero sí son moralmente reprochables o aceptables. Y son dentro del concepto de la ética bien vistos o no. Y yo creo que eso es importante, Marta, porque a veces la gente simplemente dice, no, es que yo estoy siendo justo, o yo estoy cumpliendo con la justicia, o no es delito. Pero es que no es solamente mirarlo así. Porque por eso te digo, hay cosas que, hay ejemplos, hay actitudes, hay normas que no solamente son tipificadas como delito, como justicia, sino que no están moralmente bien vistas. De pronto hay cosas que a mí no me pueden meter a la cárcel por tirar un papel en la calle, pero no está bien que yo lo haga. No está bien visto que yo lo haga. De pronto no me pueden meter a la calle, y debería haber una ley de las personas que se orinan en la calle, pero no es tipificado como un delito, pero éticamente y moralmente no está bien visto, no debo hacerlo. Entonces yo creo que sí es importante, Marta, reforzar de que hay cosas que no solamente tenemos que estar enfocadas en lo que la ley prohíbe, sino también en lo que la moral exige y lo que la ética recomienda. Sí, eso te quería comentar. Hay que conocer un poquito todas las leyes porque el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento y somos muy expertos en decir es que yo no sabía, pero también hay cosas que sí están dentro de la ley y no sabemos, pero hay otras que, como tú mencionabas, no están dentro de la ley como ilegales, pero sí debemos tener en cuenta y eso es lo que nos menciona la siguiente parte de esta definición. Son aquellas cosas que están relacionadas con nuestra actitud.
¿En dónde? En el hogar, con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros amigos, pero también con nuestro medio ambiente, con nuestro trabajo, con nuestros vecinos y con la sociedad en general. Hubo algo que a mí me impactó hace algunos años, que yo iba caminando con una persona que recién conocía y tenía un papel en la mano y lo botó a la calle. Yo le dije, no, no le botes, hay que recoger. Y la respuesta fue, yo sí lo voto porque pago impuestos y tiene que venir alguien a limpiar. Ya, no entiendo cómo tienes ese concepto de responsabilidad. Empezando, era un muchacho bastante joven, no ha pagado impuestos, no había pagado en ese momento muchos impuestos, pero no importa la cantidad de impuestos que yo pague, ese no es el sentido. No es porque yo contrate una persona que me ayude con la limpieza en la casa que tengo que hacer un desastre todo el tiempo. Yo tengo que tener bien claro aquellos conceptos, como decías tú, éticos, morales, y que me lleva en la cotidianidad a tener actitudes de respeto hacia el otro, de respeto hacia mí mismo, hacia mi hogar, hacia el ambiente, hacia nuestros vecinos y hacia la sociedad. Bueno, José Antonio, creo que se nos fue, nos voló el tiempo, pero terminamos con esto para la próxima semana, empezar a dar ejemplos de cómo aterrizar esta responsabilidad en estos ámbitos: ambiente, trabajo, sociedad. Sí, yo creo que es importantísimo, Marta, y yo creo que fue muy, muy interesante el programa que trajiste tú a colación ahí a nuestra mesa de trabajo, que es empezar a entender un poquitico la historia de cuando la humanidad empezó a pensar en que debería pensar en la gente y no lo estamos haciendo. Creo que ese es un trabajo, una lucha en la que todavía debemos seguir día a día, tratando de hacer desde nuestra trinchera un aporte, porque definitivamente lo más difícil es pensar en la gente, pensar en que yo tengo a alguien al lado que merece mi respeto, merece mi consideración, merece mi ayuda, simplemente porque la merece y porque yo debo dársela. Es así, no solamente porque alguien me obligue o me exija, sino porque para mí va a ser importante eso. El día, Martica, que empecemos a pensar un poquito más en el otro, yo creo que estamos empezando a lograr y empezar a ganar una batalla bien, bien importante que le estamos haciendo. Esperemos que desde ahora es cuando contribuyamos, Marta, por lo menos en generar una cultura, generar una conciencia, generar una actitud de respeto hacia vivir bien, hacia trabajar bien, hacia trabajar éticamente bien, hacia aportarme bien, hacia tener comportamientos éticos, morales y justos, que yo creo que eso nos hace unos mejores personas y, por supuesto, mejores empresarios. Así que de parte mía no fue más hoy, Martita, un gusto grandote haber acompañado a nuestros amigos oyentes en esta nueva emisión de Ahora es Cuando. Nos pueden sintonizar por el canal de YouTube de la Fundación FUDEM. Todos los martes estaremos acá acompañándolos con un tema nuevo. Ojalá a partir de la semana entrante ya podamos tener nuestros primeros invitados. Y como te digo, Martica, fue un gusto grandote estar otro martes contigo, otro martes tratando de enfocar a nuestros amigos oyentes en que ser socialmente responsable paga. Así que un abrazo grandote, Martita. Te deseo un resto de inicio de semana productivo y feliz y nos encontraremos el próximo martes aquí en Ahora es Cuando. Claro que sí, José Antonio, seguiremos trabajando en esa deuda grande que tenemos, como decías, de esta deuda de 300 años, y que tengamos en cuenta que para nosotros en este programa de Ahora es Cuando no vamos a hacer clasificaciones ni diferenciaciones de personas. Nosotros vamos a hablar de ser humanos, porque todos somos valiosos y todos somos importantes. Nos vemos entonces el próximo martes, José Antonio, y a nuestros oyentes los esperamos el martes y comuníquese con nosotros, que estamos dichosos de compartir con ustedes. Un abrazo grandote a la distancia, Martica. Feliz noche, y para todos nuestros amigos oyentes, ahora es cuando, no se olviden, ahora es cuando, el momento de hacer cosas, hacer acciones, empezar a trabajar por el otro. Buenas noches. Buenas noches.